En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Bienvenidos a otro programa Mujeres Rompiendo el Silencio. Hoy vamos a romper el silencio con las estrategias de protección solidaria, dado que han asesinado a muchos defensores de los recursos humanos. Bienvenida, María Teresa. Sí, nosotras en la Ruta Pacífica estamos muy preocupadas porque muchas compañeras y compañeros de trabajo en estos 20 años luchando por la paz, encontramos que no sabemos por qué cuando viene el proceso, cuando estamos ya en el proceso de firma para la paz, comienzan a asesinar a defensores y defensoras de derechos humanos. Estamos tan preocupadas que estamos estudiando, ¿verdad?, qué estrategias se deben hacer. Por ejemplo, decirle a la gente que las amenazas hay que tenerlas en cuenta, que esto es una amenaza, que esto no, las amenazas hay que tenerlas en cuenta. Hay que analizar, tratar de buscar de dónde vienen, pero lo que pedimos más que todo a los defensores y defensoras es el autocuidado. Hay que preocuparse por cuidarse uno, por no ponerse en riesgo. Si uno tiene una amenaza, no va a andar por la calle pues como Pedro por su casa. Sí. Hay que tomar ciertas medidas de seguridad para protección propia, porque si uno no tiene en cuenta las medidas de seguridad, pues está dando el papayazo, como se dice. La capacidad de la gente de tener precaución ha salvado muchas vidas. Ha salvado muchas vidas. La gente, como dicen, no puede dar papaya, tiene que andar buscando cómo protegerse, más que todo si ha recibido una amenaza. Nosotras tenemos una política magnífica que es la sororidad. Por mucho tiempo la gente creyó que la sororidad era el afecto entre mujeres, también, pero no es eso. La sororidad es una política de cuidado, una política de estudio. Pero sí me gustaría, María Teresa, que nombráramos las estrategias y luego vamos a decir una por una. La primera es la seguridad para protegerse de la violencia. La primera es saber que las amenazas no surgen por cuestión. Esa es la primera. Pero ahí tenemos permíteme, yo les digo cuáles son las que vamos a tratar hoy, porque realmente es importante. Primero, el respeto a la vida, el rechazo a todas las formas de violencia. La segunda, participación, decisión y pluralismo. Solidaridad, sororidad, unión. Y de todas formas vamos a hablar una por una y vamos a enviarles a que vean un video de seguridad. ¿Cuántos seres queridos, jóvenes como tú o como yo, han perdido la vida a manos de la violencia? ¿Por qué recurrir a la violencia cuando existen medios alternos para resolver los conflictos sociales? ¿Cuántas madres no lloran a sus hijos a diario? Jóvenes que han sido abatidos en manos de la violencia. Construyamos una cultura de paz para erradicar la violencia. El cambio está en ti, en mí y en cada uno de nosotros. Respeta, ama, lucha y vive, pero jamás uses la violencia como medio para obtener lo que deseas. No a la violencia, sí a la vida.
por instrumentos musicales. La tolerancia y el respeto a la pluralidad de pensamientos son elementos básicos para la buena convivencia ciudadana. Aquí cabemos todos, negros y blancos, sin importar sexo, etnia, religión o cultura. Ella, tú, él, todos son iguales. Tolerancia. ¿Hasta cuándo vamos a dañarnos unos con los otros? La violencia es un medio que debe estar desterrado en una sociedad civilizada. Sin embargo, hoy sigue actuando entre nosotros, porque pareciera que para algunos pocos es el único mecanismo válido a través del cual pueden hacer escuchar su voz. Hagamos el diálogo, hagamos el entendimiento, hagamos la fraternidad, hagamos la paz. La auténtica educación tiene como fin el desarrollo de personas integrales. Por eso debe fomentarse con valores, creencias, conocimientos y actitudes. Quiero crecer en un país donde me enseñen a querer lo nuestro. Nuestra cultura, nuestras raíces y nuestra música. Refúgiate en el deporte. Un balón es más eficiente que 10 pistolas. Practicar algún deporte te deja beneficios físicos y mentales. Sácale provecho. No culpes a la calle, no culpes a la escuela. Los verdaderos valores se aprenden en casa. Construir una cultura de paz es tarea de todos. No más derramamiento de sangre, no más balas. Siga la vida, no a la violencia. La paz comienza con una sonrisa. Vamos, comienza a promoverla. Conviértete en un factor de cambio positivo. Empieza por ti. Venezuela quiere paz. Bueno, la Ruta Pacífica de las Mujeres lleva 20 años trabajando por la paz, pero tiene unos capítulos muy importantes en toda su agenda, es de acabar contra la violencia que se ejerce en un país patriarcal, un país machista, un país misógino como este, donde hay distintas clases de violencia. Está la violencia psicológica, esa violencia que puede, por ejemplo, dejarle de hablar a una mujer, por ejemplo, no tenerla en cuenta para nada, ignorarla, esa es una violencia psicológica. La violencia física, que son los puños, las cachetadas, los ojos morados. Las mujeres hemos luchado mucho a través de la historia por acabar con esta violencia, y es importante recordar en este programa y en todos los programas que fue la Unión de Ciudadanas de Colombia en 1973 que denunció la gran cantidad de violencia que había contra las mujeres en Cali. Pero como estamos hablando de las estrategias, esto del respeto a la vida e ir en contra de la violencia es una estrategia. Es la estrategia, digamos, primordial, inicial, porque si se respeta la vida, si se va en contra de la violencia, es el camino a la paz. Sí, lo que pasa es que la violencia ha cogido tanta fuerza en este país, la violencia en general. A mí me preocupa ahora que estamos a puertas de firmar un acuerdo. Ya se firmó, ¿no? Ya se firmó. Y que estamos ya en todas las leyes para que esto resulte, la polarización que hay en el país. La polarización, en estos días hablaba el arzobispo de Cali, diciendo que le preocupaba la polarización. Nosotros, por ejemplo, no estamos de acuerdo en esas actitudes tan polarizadas porque generan más violencia. Pero yo ahí sí meto la cucharada, como se dice coloquialmente, y es que, ¿qué pasa? El gobierno también está yendo en contravía y está haciendo para que se polarice. Mire, este fin de semana votaron en Cajamarca contra las minas y para defender el medio ambiente. Ganó que no se podía hacer esas explotaciones, y ya el ministro salió a decir que esa votación no era válida, que eso no tenía nada que ver. Entonces están pisoteando la voluntad del pueblo, y eso también es ejercer violencia. Yo digo que estoy de acuerdo con el Papa, que son mejor los ateos que los católicos hipócritas.
A mí me parece que el Papa tiene toda la razón, porque el Papa está muy preocupado por la situación de Colombia, pero muy preocupado. Yo, como pacifista, estoy preocupada. Todos los manifiestos que salen de un lado y del otro, las caricaturas, todos son agresivos, es tratando de acabar con el otro. Es decir, es una polarización, pero es de lado y lado. Claro, que de lado y lado. Cuando a uno lo chuzan, uno reacciona. Sí, entonces, por eso yo lo que le estoy pidiendo a las mujeres, o nosotras, lo que le estamos pidiendo a las mujeres es que bajen la guardia, que no polarización, que si los señores se quieren polarizar, que se polaricen, pero las mujeres no. Nosotros esta mañana oía una conferencia y una mujer decía, es increíble cómo serán de copionas las mujeres que han copiado la actitud agresiva de los hombres, que han copiado hasta el vocabulario grosero, han copiado todo porque quieren parecerse a los hombres. Bueno, pero vamos a continuar después de comerciales con este tema que ya comienza a volverse candente. Ya regresamos, no nos abandonen. Estas son unas recomendaciones adicionales que les da el Ministerio de Minas y Energía para ahorrar y contribuir con el medio ambiente. En la cocina, coloque la nevera en un lugar fresco, alejada de la luz directa del sol y de fuentes de calor como estufas y calentadores. Abra la nevera el menor número de veces posible. Una nevera abierta o mal cerrada aumenta el consumo de energía. Las neveras convencionales deben ser descongeladas periódicamente. Conserve el congelador sin hielo y sin capas gruesas de escarcha. A la hora de cocinar, cocine sin exceso de agua y siempre con las ollas tapadas. Use las hornillas a tamaño y al nivel de temperatura adecuado en cada momento de la cocción. Al encender el horno, colóquelo en la temperatura adecuada. Evite abrirlo mientras lo esté utilizando. A la hora de planchar, prográmese. Planchar una buena cantidad de ropa puede significar un consumo de energía menor. Controle su plancha, enciéndala cuando tenga la ropa lista, apáguela cuando esté terminando de planchar. Noticias, entrevistas, reportajes, sondeos. Los hechos que impactan al mundo. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Hoy estamos rompiendo el silencio con las estrategias de protección solidaria, dado que han asesinado muchos defensores de los derechos humanos. Ya en el primer segmento hablamos de lo que es la seguridad que ellos mismos o que uno como persona debe tener para protegerse. Y ahora vamos a hablar de lo que es la solidaridad, la solidaridad entre mujeres. Se llama sororidad. Sí, pero antes de la sororidad tenemos que hablar de la participación. Y para eso vamos a ver un video y luego comentamos al respecto. No hay duda, la participación es lo más importante en este proceso de protección. Es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos, a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial, utilizando metodologías que brinda la administración. La toma de decisiones consiste básicamente en elegir una opción entre las disponibles a los efectos de resolver un problema actual o potencial.
La toma de decisiones a nivel individual se caracteriza por el hecho de que una persona haga uso de su razonamiento y su pensamiento para elegir una solución a un problema que se le presenta en la vida. Es decir, si una persona tiene un problema, deberá ser capaz de resolverlo individualmente, tomando decisiones con ese específico motivo. En la toma de decisiones importa la elección de un camino a seguir, por lo que en un estado anterior deben evaluarse alternativas de acción. Si estas últimas no están presentes, no existiría decisión. Para tomar una decisión, cualquiera que sea su naturaleza, es necesario conocer, comprender, analizar un problema, para así poder darle solución. En algunos casos, por ser tan simple y cotidiano, este proceso se realiza de forma implícita y se soluciona muy rápidamente, pero existen otros casos en los cuales las consecuencias de una mala o buena elección pueden tener repercusiones en la vida, y si es en un contexto laboral, en el éxito o fracaso de la organización, para lo cual es necesario realizar un proceso más estructurado que pueda dar más seguridad e información para resolver el problema. Las decisiones nos atañen a todos, ya que gracias a ellas podemos tener una opinión crítica. El proceso de toma de decisiones consiste en una serie de etapas. Las mismas pueden ser tan resumidas o tan extensas como se desee. Las principales son las siguientes. Primero, comenzamos identificando y analizando el problema. Esta etapa consiste en comprender la condición del momento de visualizar la condición deseada, es decir, encontrar el problema y reconocer que se debe tomar una decisión para llegar a la solución de este. El problema puede ser actual, porque existe una brecha entre la condición presente, real, y la deseada, o potencial, porque se estima que dicha brecha va a existir en el futuro. En la identificación del problema es necesario tener una visión clara y objetiva, tener bien claro el término que se va a alterar, es decir, escuchar las ideologías de los demás para así poder formular una posible solución colectiva. Luego de haber identificado el problema, continuamos identificando los criterios de decisión y los ponderamos. Esto consiste en identificar aquellos aspectos que son relevantes al momento de tomar la decisión, es decir, aquellas pautas de las cuales depende la decisión que se tome. La ponderación es asignarle un valor relativo a la importancia de cada criterio en la decisión, ya que todos son importantes, pero no de igual forma. Muchas veces la identificación de los criterios no se realiza en forma consciente previa a las siguientes etapas, sino que las decisiones se toman sin explicitar los mismos, a partir de la experiencia personal de las personas que toman la decisión. En la práctica, cuando se deben tomar decisiones muy complejas y en particular en grupo, puede resultar útil explicarlos, para evitar que al momento de analizar las opciones se manipulen los criterios para favorecer a una u otra opción de solución óptima. Y luego de haber identificado el problema y los criterios y su ponderación, seguimos definiendo la prioridad para atender el problema. La definición de la prioridad se basa en el impacto y en la urgencia que se tiene para atender y resolver el problema. Esto es, el impacto se describe como el potencial al cual se encuentra vulnerable, y la urgencia muestra el tiempo disponible que se cuenta para evitar o al menos reducir este impacto. Una vez esto, empezamos a generar las opciones de solución. Esto consiste en desarrollar distintas posibles soluciones al problema. Si bien no resulta posible en la mayoría de los casos conocer todos los posibles caminos que se pueden tomar para solucionar el problema, cuantas más opciones se tengan, va a ser mucho más probable que se encuentre una que realmente sea satisfactoria. De todos modos, el desarrollo de un número exagerado de opciones puede tornar la elección sumamente dificultosa, y por ello tampoco es necesariamente favorable continuar desarrollando opciones en forma indefinida. En esta etapa es importante la creatividad de los tomadores de decisión. Luego de este paso, evaluamos las opciones. Esto consiste en hacer un estudio detallado de cada una de las posibles soluciones que se generaron para el problema, es decir, mirar sus ventajas y desventajas de forma individual con respecto a los criterios de decisión y una con respecto a la otra, asignándoles un valor ponderado. Como se explicó antes, según los contextos en los cuales se toma la decisión, esta evaluación va a ser más o menos exacta. Existen herramientas en particular para la administración de empresas que permiten evaluar diferentes opciones y estas se conocen como los métodos cuantitativos. En esta etapa del proceso es importante el análisis crítico como cualidad del tomador de decisiones.
Una vez se han evaluado las opciones, se elige la mejor. En este paso se escoge la opción que según la evaluación va a obtener mejores resultados para el problema. Los siguientes términos pueden ayudar a tomar la decisión según el resultado que se busque. Por ejemplo, buscamos una solución que maximice, esto es, tomar la mejor posible. Que satisfaga, elegir la primera opción que sea mínimamente aceptable, satisfaciendo de esta forma una meta o un objetivo buscado. O buscar una opción que optimice, la que genere el mejor equilibrio posible entre distintas metas. Cuando se ha seleccionado la opción, se aplica poner en marcha la decisión tomada para así poder evaluar si la decisión fue o no acertada. La implementación probablemente derive en la toma de nuevas decisiones de menor importancia. Una vez se aplica, como todo, debe evaluarse los resultados que provienen de la misma. Después de poner en marcha esta decisión, es necesario evaluar si se solucionó o no el problema, es decir, si la decisión está teniendo el resultado esperado o no. Si el resultado no es el que se esperaba, se debe mirar si es porque debe darse un poco más de tiempo para obtenerlos o si definitivamente la decisión no fue la acertada. En este caso, se debe iniciar el proceso de nuevo para hallar una nueva decisión. El nuevo proceso que se inicie en caso de que la solución haya sido errónea contará con más información y se tendrá conocimiento de los errores cometidos en el primer intento. Además, se debe tener conciencia de que estos procesos de decisión están en continuo cambio, es decir, las decisiones que se tomen continuamente van a tener que ser modificadas o evaluadas por la evolución que tenga el sistema o por la aparición de nuevas variables que lo afecten. Estábamos viendo un video de toma de decisiones, de participación y que es de la pluralidad, o sea, de la mayoría. ¿Por qué? Porque eso hace parte de las estrategias de protección solidaria, dado que están asesinando muchos defensores de los derechos humanos. Entonces, esta parte de la participación de las mayorías y de toma de decisiones es lo que estábamos viendo, o sea, pero no sirve solamente como para estas estrategias, sino en la vida en general. Uno tiene que participar con la gente, tiene que oír a la gente, tiene que saber lo que la gente está pensando y entre todos tomar decisiones de protección. Y eso hace que esa decisión sea un hecho de la mayoría. Pluralidad. Sí, nosotros en este trabajo venimos insistiendo en la necesidad de trabajar entre todos el problema, pero entre todos se lanzan ideas, cuál es la posible solución. Y vuelvo a insistir porque mucha gente dice, no, yo no creo en ese papel que me llegó, eso es basura, eso no vale nada, eso no tiene ninguna importancia. No. Las amenazas son... Hay que tener en cuenta y saber y buscar de dónde provienen las amenazas. Sí, porque ese es el primer punto que estábamos tomando y es protegerse uno mismo, autoprotegerse. Uno tiene que saber, por ejemplo, si uno está amenazado, cómo va a andar, como decía yo al principio del programa, por la calle como Pedro por su casa. No, se tiene que proteger, tiene que cuidarse y no solamente uno, sino a su familia. El autocuidado es usted la que no debe montarse de noche, ir a un barrio, a un trabajo. Es usted la que tiene que cuidarse. Sí, o sea, es el mínimo de defenderse uno su vida. Es la capacidad de prever. Hay gente que tiene iluminada, gran intuición. Mire, no vaya a esta reunión, no es conveniente, es mejor que usted se quede. Todas esas recomendaciones de gente que intuye lo que está pasando tienen que tenerse en cuenta. Nosotras, las mujeres, tenemos esa gran capacidad de intuir y muchas veces uno dice, miren, mejor no vamos porque algo puede pasar, es lo más... Pero todo esto que estamos hablando hoy es dado a la cantidad de asesinatos de los defensores de los derechos humanos, pero es para la vida en general, no es solamente para eso. En este momento, en esta situación en la que estamos viviendo, que todo el mundo vive como muy prevenido, es importante tener en cuenta la seguridad y no rancharse uno con una idea, sino hacerla partícipe y de contar todos. contar en el grupo. Yo les cuento, está pasando por la casa alguien continuamente.
y una amenaza y no me gusta. Entonces, eso se analiza entre todos, eso se estudia entre todos y entre todos se toman decisiones. La participación es importantísima, pero la participación tiene de importante la toma de decisiones que haga el grupo. Y el grupo ha insistido, toda amenaza hay que analizarla, toda amenaza hay que tenerla en cuenta. Y cada uno tiene que defenderse, cada uno debe buscar cómo proteger. En este programa hemos hablado prácticamente de 2 estrategias, pero como son varias, vamos a continuar en el próximo programa dentro de 8 días a la misma hora y por el mismo canal con las otras estrategias. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia.